por supuesto, el impacto vamos a tener que sospechar que pueda estar comprometido el tórax. Accidentes de vehículo a gran velocidad, por supuesto también, y la gente que es sospechada o que sale del vehículo también tenemos que pensar en un traumatismo de tórax. De todas maneras, tenemos que pensar nosotros que la placa radiográfica que vamos a pedir en la revisión primaria nos puede, digamos, acercar a un diagnóstico más o menos importante para pensar en un traumatismo de tórax. Esta imagen, fíjense ustedes, es una causa de lesiones que pueden estar en el paciente cuando impacta un vehículo en un material sólido o mal estacionado, y va a tener justamente tres tipos de consecuencias. Una de ellas, el impacto del vehículo contra el árbol o la llanta mal parqueada, el primer impacto, y dependiendo de ese impacto de la velocidad va a haber una alteración de la estructura del vehículo. Ese es el primer impacto. El segundo impacto es el que ocasiona la parte del tórax con el volante. Y el tercero es justamente los órganos que están dentro del tórax. Va a impactar en la parte de la pared del tórax y va a ocasionar entonces un mecanismo llamado aceleración y deaceleración brusca. Es decir, el impacto son alteraciones de la fuerza y va a ocasionar entonces en el paciente alteraciones. Más o menos la comparación. ¿Qué pasa si yo inflo una bolsa de papel, la inflo, y le doy un golpecito? Esta bolsa va a reventar. Lo mismo pasa con estos pacientes que a gran velocidad la persona va a tener una inspiración y en el impacto va a haber una alteración del parénquima pulmonar, ocasionando salida de aire a la cavidad pleural o naturalmente la salida de líquido, en este caso sangre, para que tengamos frente a nosotros un pneumotórax o un hemotórax. Entonces también otra forma es la compresión y otra forma también de alteración de los órganos es la electrofusión. Cuando hay una corriente eléctrica de alto voltaje, el paciente tiene una puerta de entrada y una puerta de salida, pero ese recorrido puede provocar daños internos de la cavidad y provocar alteración también en la componente del tórax. Aquí tenemos también los mecanismos que van a clasificarse en traumatismos abiertos y cerrados. Los cerrados son aquellos que ya dijimos, accidentes de tráfico, caídas de gran altura que van a ocasionar alteraciones internas, y abiertos por proyección o por penetración de armas, de proyectiles de armas de fuego o armas blancas. Entonces, consideramos que es un mecanismo abierto cuando la plédula parietal está dañada. Entonces, ese es el límite para decir, ¿es abierto o es cerrado? Si está íntegra la plédula parietal, es un traumatismo cerrado. Pero si ya compromete, digamos, la plédula parietal, ya consideramos que es un mecanismo abierto. ¿De qué mueren los pacientes? ¿Cómo se altera? Pues va a haber alteraciones con hipoxia, la falta de ventilación va a llegar a la hipoxia, va a llevar a la hipercapnia y también, en casos de alteraciones más profundas, a una acidosis metabólica por esa hipoxia que va a ocasionar. Entonces ahí tenemos lo que hemos visto, la clasificación de heridas abiertas y cerradas, en la cual vamos a ver nosotros que en los traumatismos cerrados, el 90% de la recuperación de ese traumatismo lo vamos a hacer en emergencia mediante la colocación de drenajes. Ahí tenemos la toracocentesis, que es la colocación de agujas, o la toracostomía con un tubo de drenaje bajo techo de agua. En cambio, en los penetrantes, más o menos tenemos que pensar nosotros de que la cirugía tenemos que entrar directamente a hacer una toracostomía exploradora para poder nosotros hacer lo que vamos a reparar internamente. Entonces tenemos que ver nosotros, de acuerdo a nuestro esquema de forma de atender a un paciente politraumatizado, la revisión primaria.
En la revisión primaria tenemos que ver la forma de que el paciente no se muera por lesiones agudas que pueda tener. En este caso, vamos a tener que identificar o pensar para descartar las lesiones que vamos a encontrarnos en una revisión primaria. Hemos dicho que vamos a utilizar A, B, C, D, E en la revisión primaria, tratando de investigar en este problema la parte de tórax que es bastante crítica como Este es el listado de lesiones que vamos a tener dentro de nuestra revisión primaria para evitar que el paciente fallezca. Tenemos, por ejemplo, la obstrucción de la vía aérea, el neumotórax hipertensivo, el neumotórax abierto, el tórax volante, el neumotórax masivo, el taponamiento cardíaco. Son lesiones que tenemos que pensar de que estas lesiones pueden nosotros estar presentes en un traumatismo de tórax y el paciente fallecer si no hacemos rápidamente nuestra atención. En la obstrucción de la vía aérea vamos a ver nosotros algunos signos que nos llaman la atención, por ejemplo, signos de ronquera. El paciente ya tiene un traumatismo que puede presentar un signo de ronquera, o enfisema subcutáneo. ¿Qué es el enfisema subcutáneo? No es más que la presencia de aire que se va a meter por los tejidos y a la palpación la vamos a descubrir como si fuera palpar una encarga de hielo desde el freezer, porque más o menos esa es la sensación que tenemos cuando palpamos un enfisema subcutáneo, que viene a ser justamente un signo que nos está indicando que el aire está dentro, está tratando de salir hacia afuera. Y por supuesto vamos a pensar en una obstrucción de la vía aérea, vamos a tener que llegar inclusive a la intubación o a la cricotirotomía que ya hemos hablado. Entonces, un paciente puede tener una obstrucción de la vía aérea cuando tenga un impacto directo en la zona del cuello, y de esta manera puede también provocar una obstrucción por una incomunicación. El neumotórax hipertensivo es la lesión más grave que yo digo que el médico debe estar atento, porque este tipo de lesión va a salir del esquema A, B, C, D, porque justamente el neumotórax hipertensivo es una super emergencia, diría yo, en la cual dicen los autores que en este momento que es perder tiempo llevándolo a una radiografía para decir, no, tiene un neumotórax hipertensivo. Por lo tanto, se insiste de que sea la clínica la que defina, y por lo tanto tenemos que saber nosotros que tenemos que emplear la inspección, palpación, percusión, auscultación, para que tengamos el diagnóstico clínico y podamos rápidamente proceder a un tratamiento. ¿Por qué se llama neumotórax hipertensivo? A diferencia de un neumotórax simple, el neumotórax hipertensivo justamente tiene la capacidad del aire, ya sea que entre de fuera hacia adentro o por una lesión interna. El aire está, digamos, cada vez en aumento y está provocando un colapso del pulmón. Queda colapsado el pulmón y más que todo sigue la presencia de ese aire que va a ir a provocar un desvío del mediastino. Y al haber un desvío del mediastino, la tráquea se la está llevando también hacia el lado opuesto. Por lo tanto, es un caso que nos va a llamar la atención rápidamente. Inclusive si tenemos los monitores, el neumotórax hipertensivo es un ejemplo de shock de tipo obstructivo. ¿Por qué razón? Puesto que al llevar el mediastino hacia el lado opuesto, no deja que circule la sangre a la circulación mayor. El corazón quiere bombear, pero está prácticamente bloqueado por el neumotórax hipertensivo. Entonces, fíjense ustedes, esta situación es tan crítica que son minutos, son segundos y minutos que debe tener el médico para hacer el diagnóstico rápido y trazar ya la solución. ¿Cuál es la toracocentesis que enseguida vamos a ver? Si estamos hablando de que el neumotórax hipertensivo es una presencia importante de emergencia, el médico debe saber, digamos, cómo vamos a hacer nosotros a la inspección, qué tipo de datos nos va a dar motivo para pensar que estamos frente a un paciente con neumotórax hipertensivo,
A la inspección, si decimos que es un shock de tipo obstructivo, el paciente va a estar pálido, sudoroso, disneico y va a estar viéndose la tráquea desviada. Entonces, eso podemos ver a la inspección. Pálido, sudoroso, con desvío de la tráquea hacia el lado opuesto, con un estado de disnea importantísima, y de esta manera, eso a la inspección. ¿Qué vamos a palpar nosotros en el tórax? Vamos a identificar, posiblemente tenga fracturas de los actos bucales, y a la palpación vamos a tal vez palpar ese crujido de la fractura que puede estar presente, o también la presencia del enfisema subcutáneo. Entonces, a la palpación ya tenemos datos que nos pueden ir ayudando para nosotros investigar si estamos frente a este problema. La inspección, a la palpación, a la percusión. Vamos a percutir ese emitor comparado con el otro, y que vamos a ver, debido a que hay aire dentro, vamos a obtener un sonido timpánico, como si estuviéramos percutiendo un tambor. Entonces, ese dato ya me está indicando la comparación de un emitor con el otro, de que hay una presencia de aire en ese lugar. Bien. A la ocultación, vamos a ocultar un emitor con el otro, y que vamos a obtener abolición del turbullo vesicular, porque el pulmón está prácticamente colapsado. Y eso hace con que no tenga yo un turbullo vesicular presente, pero en el otro lado sí está presente. Entonces ya con eso, automáticamente decimos aquí hay un motor hipertensivo, y ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que drenarlo. La toracocentesis es obligatoria aquí para que podamos salvar. La descompresión inmediata tenemos que hacerlo utilizando entonces esta línea imaginaria media clavicular y el segundo espacio intercostal sobre la costilla. Colocamos la aguja o la bránula y vamos a escuchar un sonido de salida de aire, como si estuviéramos pinchando un neumático. Y el paciente va a mejorar porque el neumotórax que estaba bloqueando el destino va a volver por lo menos a la línea central. Entonces, este es el punto de referencia, línea media clavicular sobre la costilla. Entonces, ese es el lugar para que podamos llevar a cabo el procedimiento. Como el aire tiene un bajo peso molecular que va a ir hacia arriba, y por lo tanto el lugar ideal es en la parte superior. De esta manera hemos transformado, una vez realizamos la función, estamos transformando el neumotórax hipertensivo, lo estamos transformando en un neumotórax. ¿Por qué? Porque el mediastino ha llegado a su sitio en la línea central. Entonces, otra vez se insiste en el punto de referencia, según el espacio intercostal, línea media clavicular sobre la costilla. ¿Cuál sería el procedimiento siguiente? Vamos a colocar el tubo de drenaje, ya con más calma. El paciente está en mejores condiciones, y vamos a colocarlo en el quinto espacio intercostal entre la línea media axilar y anterior. Ese es, digamos, los puntos de referencia que el médico de emergencia los puede realizar. Con estos procedimientos vamos a resolver por lo menos así. Toracocentesis es la colocación entonces de la aguja, a diferencia de la toracostomía, que es hacer una apertura y vamos a meter un tubo de drenaje para que drene bajo sello de agua, porque el tórax tiene presión negativa, el abdomen tiene presión positiva. Estos son los esquemas que tenemos que recordar, que tenemos que colocar anestesia local, y luego vamos a colocar la bránula sobre la costilla para poder nosotros llegar al espacio pleural y que salga rápidamente el aire. Entonces, la tercera costilla, bordeando el borde superior, ¿por qué no por debajo? Porque saben que por debajo pasa el paquete neurovascular que vamos a dañar. Entonces, tenemos que ir sobre la costilla.
Este paciente tuvo una compresión directa en sus actividades laborales y fue necesario ponerle 2 drenajes, porque estaban dañados ambos campos pulmonares. Entonces, se supone que este paciente bien sucede estaba casi cianótico por la falta de aire de la línea presente, y en este caso no había desvío de mediastino porque estaban prácticamente en los 2 lugares haciendo compresión importante, pero la sintomatología es la que hemos referido. Muchas veces el paciente viene de provincia, entonces no hay condiciones para colocar un tubo de drenaje y por lo tanto el médico de provincia le puede hacer la toracocentesis, pero el paciente lo tiene que llevar a un centro de mayor complejidad y por lo tanto puede venirse con su toracocentesis desde el lugar. Pero como dije anteriormente, el tórax tiene presión negativa. Va a llegar un momento en que esta aguja, si está suelta, el aire que está afuera positivo puede entrar hacia adentro. Entonces se debe manejar un sistema de evitar que entre el aire, una válvula casera. ¿Cuál sería la válvula casera? Colocar en la válvula un dedo de guante estéril, por supuesto, o un preservativo. Entonces tenemos que muchas veces hacer un pequeño corte en la parte vital y sumergirlo en suelo fisiológico para que quede colapsado y que deje salir y no deje entrar el aire, porque eso puede suceder. Entonces, en la inspiración y la expiración van a ver ustedes que hay un movimiento de salida y de entrada. Entonces, estos son los cortes que se deben hacer. Si estamos pensando que el paciente va a ser transferido una media hora, una hora de trayecto, de viaje, y ese es el tema. Esta es la posición que tiene el paciente cuando se va a hacer una toracoscopía. Entonces, como ven ustedes, se hace asepsia, antisepsia regular, y vamos a identificar el punto de donde vamos a hacer el corte para colocar un tubo de drenaje dentro del tórax. Quinto, espacio intercostal, entre línea axial media y anterior, es el punto importante. Ese punto importante está en un triángulo de seguridad, anatómicamente hablando. ¿Cómo está formado este triángulo de seguridad? Por la base, el arco quinto, el arco costal, el borde anterior con el pectoral mayor, el borde posterior con el dorsal ancho y la parte del vértice con de la punta de la axila. Entonces ese triángulo está ubicado en este lugar donde vamos a colocar entonces el tubo de drenaje bajo ciclo de agua. Por supuesto se hace anestesia local. ¿Para qué? Para hacer una apertura con la lámina de bisturí y luego vamos a hacer una maniobra de dimulsión. Técnicamente la clínica quirúrgica que ustedes han aprendido, se mete una pinza cerrada, se abre, se mete, se abre, se mete, se abre, para que labremos un pequeño túnel para luego colocar el tubo por ese túnel. Más o menos sería esa la situación. Acá están los pasos de la pequeña cirugía que se debe hacer. Para anestesia local, asepsia, antisepsia y todo aquello, se hace la apertura entre la pinza fuerte que entra cerrada, que abre, como ven acá. Mecanismo de dimulsión. Hemos estado ya entrando y entramos por la superficie superior del arco frontal y luego vamos a colocar nuestro dedo. Por supuesto, estamos hablando de una pequeña cirugía y vamos a meter el dedo índice tratando de entrar por el túnel. Muchas veces el paciente puede ser que haya tenido neumonía, tuberculosis, problemas del COVID. Ustedes saben que ha habido muchos problemas respiratorios y por lo tanto el dedo hace con que entre y le haga las pequeñas adherencias. Y luego ya con una pinza vamos a colocar, como ven ahí, en la parte del tubo de drenaje para colocarlo en su sitio. Este tubo de drenaje tiene 6 orificios que deben estar dentro y por lo tanto eso es lo que se recomienda. Una vez que está dentro, por supuesto tenemos que darnos un punto de seguridad.
para evitar que el tubo pues, se salga, ¿no? Entonces tenemos que dar un punto en los bordes, tratando de asegurar ese tubo que está colocado en su lugar. Este tubo sirve tanto para drenar líquido, en este caso, en los casos de motoras, como también el aire que quedó dentro, también es la otra forma, en el mismo lugar y de la misma forma. Estos son, digamos, los receptores. Cuando colocamos el tubo, existe en las importadoras actualmente un equipo muy sofisticado, como ven acá. En cambio, en los hospitales públicos se hacía o se hace todavía unos frascos colectores que son más simples. Estos son, digamos, lo que se puede hacer en 2 frascos. Más o menos así, de esta forma, es lo que se hace en los hospitales de emergencia, para que de esta manera el paciente ya luego pase a su servicio de terapia intensiva o de hospitalización, y de esta manera tiene que estar colocado, articulado con el frasco colector para que lo podamos ver. Este es un paciente, fíjense ustedes, en el cual está colocado el tubo de drenaje bajo sello de agua, pero está intubado. Entonces, en este momento tenemos que recordar lo siguiente: como el neumotórax hipertensivo mata violentamente, no podemos nosotros, y esto es lo que le dije anteriormente, que sale de la excepción del A, B, C. Si tengo un neumotórax, tengo que drenarlo primero antes de colocarle una ventilación positiva o colocar una intubación endotraqueal. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo un neumotórax hipertensivo y no me doy cuenta de ese neumotórax y lo intubo, al hacer la presión positiva de los ventiladores, el paciente en ese momento va a fallecer en la mesa de quirófano. ¿Por qué? Porque yo, al hacer la ventilación positiva, le estoy aumentando la cantidad de aire dentro, y por lo tanto esto tengo que adelantarme, primero colocar el tubo de drenaje y después ya vendrá la intubación. Por lo tanto, como prevención, todo paciente que tiene un traumatismo múltiple con lesiones de tórax y tiene que hacer una cirugía por X motivo, antes que suba al quirófano se debe colocar un caño de escape, un tubo, para que ya el anestesista le haga la intubación y la ventilación positiva que debe utilizar. Entonces, eso en lo que concierne al neumotórax hipertensivo. Otra lesión que puede matar al paciente en los traumatismos de tórax, tenemos el neumotórax abierto. ¿Qué significa neumotórax abierto? Hemos dicho que la presión interna del tórax es negativa. La presión del aire que está afuera puede entrar tranquilamente hacia adentro. Por lo tanto, toda lesión de tórax que esté con un diámetro más o menos parecido al diámetro de la tráquea, el aire puede entrar hacia adentro. Entonces eso se llama neumotórax abierto. ¿Por qué? Porque el aire del medio ambiente puede entrar por ese orificio y provocar una alteración de la ventilación. Entonces, de emergencia, lo que se recomienda de entrada en la fase prehospitalaria es cubrir esa brecha que está abierta. Pero ¿con qué situación? Acá estamos pensando de que se le debe colocar, digamos, una compresa, una gasa, y esa gasa debe estar, digamos, colocada con una gasa vaselinada, una gasa seca encima, y lo importante es cubrir 3 bordes y dejar el borde superior abierto. ¿Con qué finalidad? Porque este problema puede ser que el paciente, si lo cubrimos totalmente, tenga un neumotórax hipertensivo y en el transcurso del viaje el paciente fallezca. Por lo tanto, dejar este borde abierto significa que es una válvula que estamos ocasionando. Si tiene aire dentro de ese tórax, va a salir por esa apertura que estamos dejando a propósito para que salga el aire. Esta es la conducta. Este paciente va a llegar a la emergencia y, por supuesto, es un paciente que vamos a tener que hacer la limpieza quirúrgica y nunca colocar un tubo de drenaje a través de este orificio, sino tenemos
pero no podemos utilizar este orificio. ¿Por qué? Porque está contaminado, es una herida provocada por fuera del ambiente hospitalario y eso es una infección o una herida contaminada. Después ya en quirófano, una vez la limpieza, se puede hacer un cierre cubrir el defecto, tubo de tórax por encima y cirugía definitiva para ver el problema ya posteriormente. Esta es otra lesión que pueda tener el tórax dañado. Es el famoso bolet frontal o tórax volante, que también se llama. ¿Y qué significa esto? Significa esto de que el paciente ha sufrido múltiples fracturas de varios arcos costales. Y esa múltiple fractura va a ocasionar que tengamos una isla que no va a acompañar los movimientos ventilatorios del paciente. Entonces, hasta que llegue el paciente a la emergencia, a la observación podemos identificar este tipo de lesión. ¿Por qué? Porque dentro de los libros hablan de que el paciente, cuando está respirando, este pedazo de sector se va a ir profundizando. Entonces es una ventilación paradójica. La ventilación paradójica de estos pacientes es justamente esa parte que está suelta, va a hacer un bamboleo. A la inspiración, en vez de ir acompañando el movimiento de expansión, se va a meter y la inspiración va a salir. Entonces, para que el paciente con estos problemas, vamos a identificar esta situación. Puede estar localizado en los laterales o también puede estar en la parte central, haciendo una dificultad respiratoria bastante compleja. Ustedes saben que una fisura de un arco costal duele en cada inspiración. Imaginen ustedes que tengan varias fracturas, el paciente va a estar con mucho dolor y por lo tanto se aconseja que estos pacientes de entrada lleguen a la emergencia, se lo intuben y se les seda, esté sedado. ¿Por qué? Porque el dolor es bastante importante y tenemos que adelantar nosotros los siguientes pacientes, un paciente quirúrgico. ¿Para qué? Para que el cirujano de tórax trate de hacer una sutura en cada fractura y pueda aproximar para adelantar el procedimiento de que tengamos que consolidar esa fractura. Es un paciente crítico, ¿por qué? Porque el golpe que ha tenido ha provocado fracturas de un tejido óseo duro. Internamente va a tener que tener también lesiones, por ejemplo, la contusión pulmonar acompaña a estos cuadros. ¿Qué significa contusión pulmonar? Porque el impacto ha provocado fracturas, internamente ha dañado el parénquima pulmonar y va a haber en la siguiente hora un edema pulmonar en una zona que va a estar prácticamente dañada. No va a haber la hematosis, es decir, el intercambio gaseoso normal fisiológico de la respiración, y es un paciente que va a tener que ser monitorizado, incubado en la terapia intensiva, sedado todo el tiempo hasta que se recupere. Entonces es un problema bastante serio estos pacientes y tenemos también que pensar en darles una cantidad mínima de líquido. ¿Por qué? Porque esa zona de contusión puede transformarse en un edema agudo. Tenemos que buscar muy bien la cantidad de líquido de estos pacientes. Acá fíjense más o menos, esta zona de acá que está en el sitio, pero esta zona está prácticamente hundida. Y es un movimiento que vamos a observar al paciente de entrada. Esta es la contusión pulmonar, que si pensamos hacer una placa radiográfica, en los primeros minutos no vamos a ver nada, pero ya en la siguiente hora esa contusión se va a volver opaca y va a tener que identificarse después de varias horas. Otra lesión es el hemotórax. El hemotórax no es más que la presencia, no de aire, sino de sangre dentro del espacio cerebral. Y por lo tanto, esto puede ser motivo por lesión del parénquima pulmonar, de los vasos biliares, lesión cardíaca, de los grandes vasos intercostales y de la arteria torácica interna. Este hemotórax, entonces, es la presencia en la cavidad pleural de esta cantidad.
se divide en 3 grados. El primer grado ocupa 1/3, el segundo grado ocupa los 2/3 y un hemotórrax masivo prácticamente ocupa gran parte del espacio cerebral. Lo que vamos a observar en las placas radiográficas del paciente en cultura de vida, vamos a ver nosotros unos niveles. Se van a identificar los niveles, entonces esta parte aquí es líquido. Acá también tenemos otros niveles. Y acá tengo una característica importante. Todo derrame debe ser drenado. ¿Por qué? Porque la sangre es un medio distributivo y si no se drena oportunamente, rápidamente vamos a tener una infección secundaria. ¿Por qué razón? Ustedes saben el concepto de la translocación bacteriana. Ese nombre santo, translocación bacteriana, significa que todo paciente en estado de shock, en cualquier intensidad, que la parte de la flora intestinal que está en su sitio, favoreciendo la absorción de vitaminas, minerales, etc. En ese caso, esas bacterias que están sapróficas van a ser absorbidas por el sistema de absorción intestinal y van a provocar lesiones ya en cualquier parte del cuerpo, y son las famosas infecciones secundarias. Y este paciente que tiene sangre que no ha sido drenado, pues es un caso discutido para que en las siguientes horas o días se presente el famoso empiema. ¿Qué es un empiema? Es una infección provocada por las bacterias de estos malos drenajes, o seguramente el paciente dejó de ir. ¿Y qué diferencia hay entre una hemorragia aguda y una hemorragia subaguda, ya que no lo drenaron? Y usted aquí es una densidad parecida a la densidad ósea, blanquecina. En cambio acá ya tenemos un poco más grisácea, ¿no? Entonces ya ha habido un poco de absorción, y esta es la imagen que vamos a observar en las placas radiográficas cuando observemos a un paciente con esta característica. Es importante no solamente la radiografía, hemos dicho que cuando el traumatismo múltiple, en la sala de emergencia existe el famoso ecógrafo, el ECOFAS que se llama. Es una ecografía abdominal inicialmente, pero que en los últimos tiempos se ha vuelto una ECOFAS avanzada, que dice que uno puede ver el tórax y puede identificar muchas lesiones importantes en tórax. En este caso, bien ustedes, se pueden identificar los famosos drenajes, o sea, derrames locales que pueden estar ubicados en el espacio cerebral. Cuando decimos que es un hemotórax masivo, se dice que es un hemotórax masivo cuando de entrada el tubo de drenaje que ya está colocado con el frasco colector drena de entrada 1500 ml de sangre. Entonces de entrada yo conecto y sale de esa drenaje 1500, no significa de que no va a ser solución colocar el tubito de drenaje, sino que ir pensando en llamar al especialista cirujano para que entre y haga una toracotomía. Eso es importante, de controlar la cantidad de sangre que está saliendo. Eso como primera norma. La segunda norma es que si sale 250 ml de la primera hora, 250 la segunda, 250 la tercera, significa que el grifo está abierto adentro. Entonces también es importante que acuda el especialista para hacer una toracotomía y quirúrgicamente observe cuál es el problema, porque el tubito está tocando la campana, pero no está siendo solamente útil en ese momento. Pero si estamos con menor cantidad, un tubo bien colocado es útil para el tratamiento de estos pacientes. Desde el punto de vista clínico, por supuesto, vamos a tener también un paciente que ha perdido 1500, es un paciente que está en estado de shock, y por lo tanto vamos a ver nosotros pálidos, sudorosos, las tubulares van a estar colapsadas, los ruidos van a estar abolidos también, y a la percusión vamos a percutir no timpanismo como era el otro, sino
sonido mate, o en primera voz, matidez a la palpación. Eso es clínicamente. Un momentito, por favor.